Y bueno, pues vamos a continuar el estudio. Olmer ha dicho Mateo capítulo 5, pero ya estamos en el 6. El 5 ha sido muy largo, ¿no? Ha dado mucho para hablar, tantas y tantas cuestiones, ¿no? Ahora ya estamos en el capítulo 6, introducimos el capítulo 6 y nos quedamos en la cuestión, ¿no? Todo teniendo en mente, vamos a hacer un pequeñísimo repaso en el índice de la piedad verdadera o la falsa, ¿no? El contraste entre aquellos, ¿no?, piadosos que simplemente utilizan, ¿no?, eh, pues o dan una apariencia, ¿no?, para que les vean y no por una devoción, ¿no? Aquí Yeshua va a hacer el contrastes entre la falsa piedad y la verdadera piedad, ¿no? Aquel que glorifica a Dios en el corazón y se refleja obviamente en lo exterior, o solo aquel que en el corazón no le presta pleitesía, ¿no?, o el peso que debe de prestar y simplemente lo hace por una imagen, ¿no?, para que le vean o para que le estimen, ¿no? De cierto ya tienen su recompensa, como dice Yeshua, ¿no? Entonces, bueno, va a tratar lo primero el ejemplo, ¿no?, de la limosna. Ya hemos dicho que son tres cuestiones, ¿no? Va a tratar aquí en este capítulo tres cuestiones: la limosna, la oración y el ayuno. Tres cuestiones de peso para toda religión, ¿no?, para todo grupo religioso. Y en el contexto que estamos hablando, obviamente, del judaísmo o del pueblo judío, es algo que era muy importante, ¿no? En el sentido de, pues sobre todo la oración, ¿no? La oración era algo muy importante para el mundo judío, luego hablaremos de ello. Y entre ello vamos a ver la oración modelo, ¿no? El famoso Padre Nuestro, que Jesús, Yeshua, va a estar pues introduciendo aquí, ¿no? Y comentando, vamos a comentar un poquito sobre esto. Seguramente no alcancemos a terminar esa sección, pero bueno, lo continuaremos, ¿no? Entonces estuvimos hablando de la limosna. Algunos tendrían la limosna, como dije, simplemente como un mérito, ¿no? Hay literatura intertestamentaria que habla de esto, que algunos lo tenían como un mérito, ¿no?, la limosna, el dar a los pobres. Obviamente es importante, ¿no?, mostrar misericordia, porque con nosotros se ha hecho misericordia, pero cuando se enfatiza siempre en alguna doctrina, ¿no?, se sube, ¿no?, por decir así, en un podio una doctrina, muchas veces se tiende a tomar un legalismo de la doctrina, ¿no? La doctrina es importante, ¿no?, pero debemos de tomar la sana doctrina, ¿no?, la doctrina equilibrada según, obviamente, el propósito por el que fue dada, ¿no? Porque de nada sirve enfatizar en una doctrina y dejar a un lado otras doctrinas, ¿no? Hay doctrinas que son importantes, obviamente, ¿no? Toda doctrina es importante. Unas pueden ser con más peso o más prioridad que otras. Pero obviamente muchos habían tomado la doctrina de la limosna, del dar misericordia, sedacá, a los necesitados, pues simplemente para tener méritos, ganar méritos, y no solo ganar méritos, sino también ganar reputación delante de los hombres, ¿no? Aquí Yeshua va a estar condenando esa postura, ¿no?, para aquellos que simplemente ostentan, ¿no?, su piedad y lo engalanan delante de las personas, ¿no? Cuando uno va a una boda, cuando uno va a una cita, se engalana, ¿no? Se pone sus mejores vestidos, ¿no?, y trata de dar una buena apariencia delante de las personas, ¿no? Pues así eran muchos, no quiero decir todos, que se engalanaban, ¿no?, de obras, de actos, ¿no?, para que los demás lo vieran, ¿no?, porque en su corazón estuviera el obviamente mostrar y ponerse en el lado del otro, ¿no? Puede que algunos lo hicieran así, ¿no? Ya incluso comenté que habían, pues, dentro del fariseísmo, habían hasta clases de fariseos, ¿no? La Misná se nos habla de 7 clases de fariseos. O sea, había todo tipo de personas con
todo tipo de perfiles, ¿no? Y hablamos mucho de los fariseos porque eran los que más, obviamente, discutían en cuanto a cuestiones alágicas, en cuanto a cuestiones de procedimiento, en cómo llevar los mandamientos, ¿no? Y aquí Yeshua va a estar, obviamente, contrastando la falsa piedad de algunos fariseos, ¿no? Y resalzando la verdadera piedad que pueda ser que otros fariseos llevaban, ¿no? Porque también habían temerosos, fariseos temerosos, ¿no? Que cumplían, ¿no? Y tenían esa disposición de agradar a Dios, ¿no? No hay que decir que todos los fariseos fueran hipócritas, ¿no? Eso es algo que cuando a día de hoy una persona, incluso existe el cliché, ¿no? De llamar a, eres un fariseo, ¿no? En el sentido de que eres un hipócrita. Pero realmente la palabra fariseo no significaba hipócrita, ¿no? Era pues separado, ¿no? La cuestión es separado para Dios. Entonces, en cierta manera había fariseos que sí que realmente hacían honor a su nombre, ¿no? Honor al nombre de ser separado. Recordamos al famoso Nicodemo, él era pues parte de esos fariseos, ¿no? Y Nicodemo parece ser, según la escritura, ¿no? Y según pues algunos otros textos extraescriturales, fariseo era una persona piadosa, ¿no? Y así con otros más que puedan ser tenidos en memoria como verdaderos fariseos, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos hablando un poquito sobre la limosna, ¿no? A propósito de la limosna, yo estuve haciendo un compendio rápido sobre la limosna en las escrituras, ¿no? Obviamente la escritura está hablando de amparar al pobre, al huérfano, a la viuda, ¿no? Empatizar con el extranjero, cuando un extranjero pues obviamente va a otra región, ¿no? Intentar prestarle la mano, ¿no? No cerrarle el puño. Tratar de ser misericordiosos porque Dios lo ha sido con nosotros, ¿no? Y hay muchos textos, ¿no? Que abogan por el amparar, ¿no? Por el ayudar a los pobres, ayudar a aquel que está pasando una mala situación, ¿no? Hay muchos textos en la ley, ¿no? Se da mucha énfasis a esto, ¿no? Al prestar. Tanto así que ya dijimos que hasta había un año, ¿no? Entero donde se declaraba el año del jubileo, ¿no? Y habían esos tiempos en los que también se separaban diezmos para los pobres, ¿no? En el templo, y se dejaban ciertas partes del campo para no segarla, para que los pobres puedan sustentarse, ¿no? Sin embargo, en los tiempos de Yeshua, cuando más excelso eran las murallas del templo, cuando más esplendoroso eran sus barreras, sus estructuras, ¿no? Muchos o había mucha podredumbre dentro del pueblo, ¿no? De hecho, solo hay que hacer un vistazo al libro de los Hechos para ver que había un ciego, ¿no? Que estaba pidiendo en la puerta de la hermosa, o un cojo, no recuerdo exactamente su minusvalía. Había pobres, ¿no? Pidiendo misericordia, pidiendo ayuda, ¿no? Y habían clases sociales, ¿no? Cuando realmente la escritura, el ideal sea que todos pues sean hombres libres, sean hombres que tengan, pues, no haya contrastes, ¿no? Sin embargo, pues cuando hay contrastes es porque hay también injusticias, ¿no? Es porque hay opresión, también porque pues también puede ser alejado, ¿no? De la verdadera piedad, y eso le ha conducido a una pobreza, ¿no? Tanto física como espiritual. Se puede tener por muchas cosas, ¿no? El ser necesitado. Entonces, bueno, estuvimos hablando de esto, ¿no? De la limosna. Y ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Voy a seguir hablando de la limosna. Y ahora vamos a hablar de las palabras de Yeshua, el comentario. Pero quiero puntualizar, ¿no? Siempre me gusta también adentrarnos en el contexto histórico. Y vamos a ver un poquito el aporte que da Craig Keener en su comentario del contexto, un poquito socio-retórico, cultural, sobre la limosna, cómo se tomaba la limosna en el mundo antiguo, ¿no? Va a ser rápido, vamos a leer algunos textos para ver un poquito esto. Y dice lo siguiente, la 636, la frase dice, cuando deis a los necesitados, dice Keener, implica la expectativa estándar en el judaísmo de que uno se ocuparía de las necesidades de los pobres, ¿no? Obviamente dentro del judaísmo, como he dicho, había todo tipo de
se da mucho énfasis a la sedaká, eso lo comenté el sábado pasado, ¿no? Hasta el día de hoy se hace, ¿no? Hay grandes corporaciones en Israel que ayudan a los necesitados, ¿no? Muy grandes y muy incluso mundialmente. No sé, hace unos años hubo un problema en Guatemala, creo que fue, o no sé, en un país que hubo, no sé si un terremoto, unas inundaciones, y los primeros que fueron fundaciones, ¿no? Muchas israelíes que fueron y apoyaron a estos países, ¿no? Es más, a día de hoy hasta Israel ayuda incluso a sus enemigos, ¿no? Hay sectores que hablan de la sedaká, que también es ayudar incluso al enemigo, ¿no? Y en ese sentido, pues, gloria a Dios, Baruch Hashem, ¿no? Y en el judaísmo siempre se ha dado mucho énfasis, como dije. Algunos lo tomaron como méritos, ¿no? Otros simplemente como obligaciones o como frutos, ¿no? También hay cosas, hay buenos aportes en ello que van acorde con el Evangelio. Y por ejemplo, encontramos en el libro de Tobías, ¿no? 4:7, el énfasis de dar limosna, dice Tobías 4:7, da limosna de tus bienes y que tu ojo no envidie la dádiva cuando la hagas. No vuelvas tu rostro a nadie que sea pobre y el rostro de Dios no se apartará de ti, ¿no? Aquí hay un énfasis en la limosna, ¿no? Y hablando del judaísmo en el mundo antiguo se le daba esto, ¿no? Este énfasis. También la oración, ¿no? Obviamente se da por sentado de que vamos a dar limosna, vamos a orar, como dije. Por ejemplo, la cultura griega, ¿no? Aquí hace el contraste Kinner. En la cultura griega no se enfatizaba tanto en la caridad como a lo mejor en el judaísmo, ¿no? O de dar la caridad en la recompensados con honores, dice, del pueblo. Dice, los judíos contemporáneos de Jesús hacían mucho hincapié en la caridad, como hemos comentado, como reconocían incluso los gentiles. Los mismos gentiles reconocían que el pueblo judío era caritativo, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta cita contra Apión de Josefo, dice así, Flavio Josefo, en su discurso contra Apión 283, de que, hablando de los pueblos fuera del judaísmo, o sea, a lo mejor seculares, romanos, ¿no? Que hablaban de los judíos, y decía Josefo contra Apión 283, que también se esfuerzan las demás naciones, entre paréntesis, esto es añadido mío, por imitar nuestra mutua concordia entre nosotros y la distribución caritativa de nuestros bienes, ¿no? El pueblo judío era un ejemplo en esto para a lo mejor los romanos y otras culturas, ¿no? Como dice en el siguiente punto, los sabios declaraban que uno debía tratar a los pobres como miembros de su propia familia. Eso está en el Tratado de Abot 1:5. Los textos hablan de personas específicamente asignadas que recogen y distribuyen localmente la caridad, ¿no? O sea, encontramos que habían personas que hasta distribuían, ¿no? Recogían a lo mejor, y vamos a hablar ahora de esto porque se liga con lo que va a decir Yeshua, ¿no? De cuando dieren limosna, y muchos daban limosna en el templo, y vamos a ver que habían ciertos depositarios donde se aportaban limosnas para X motivos, ¿no? Y algunas se destinaban para cierto tipo o perfiles, ¿no? Por ejemplo, encontramos en los documentos de Qumran, ¿no? En mucha literatura de Qumran sobre esto, ¿no? No voy a leer ese texto que está ahí citado, primordiales del pueblo de Dios, sino, que es lo que va a enfatizar aquí Yeshua, en dar caridad desde el tipo correcto de corazón, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer esta cita de la Mishnah que habla sobre esto, en Abot 5:13. Hay 4 rasgos entre las personas que dan caridad. El que quiere dar, pero no quiere que otros den, él envidia lo que pertenece a otros. Aquí está gente malvado, ¿no? Y de esto habla de los 4 perfiles de personas que dan, ¿no? Algunos no quieren que otros den, pero él sí. Otros no quieren ni que den, ni da él, ni otros que quieren que den, ¿no? Había todo tipo de perfiles, ¿no? Por ejemplo, y hay otros textos, ¿no?
bueno, muchos textos que habla de esto, ¿no? En el comentario de Davis y Allison recogen mucha literatura judía antigua, Testamento de Job y otras citas, la Misná, el Tratado de Sekalim, también hablan de esto. Pero aquí, como hemos dicho, es una disposición del correcto corazón, el énfasis, ¿no? Porque caridad se va a dar y se debe también enfatizar en cierta medida en la caridad, pero obviamente hacerlo con el tipo correcto de corazón, ¿no? Algunos maestros judíos, sigue diciendo Kinner, alababan la caridad secreta. O sea, algunos hablaban de que la verdadera caridad o la más piadosa era la secreta, ¿no? Y se oponían en absoluto, y aquí por eso digo que había muchos tipos de fariseos. Algunos se oponían tan piadosos teológicamente como los posteriores maestros judíos de los que dependemos para obtener esta información, termina diciendo. Bien, y vamos a comentar de las palabras de Yeshua. Esto era para dar un contexto, ¿no?, de un poco más cultural. Y habla, ¿no? Vamos a recordar esa cita. Verso 2 del capítulo 6. Cuando deis a los necesitados, ya he dicho, vamos a dar a los necesitados, no lo anunciéis a son de trompeta. Vamos a comentar. De cierto que ya la han recogido, ¿no? Bien, vamos a comentar esos textos. La referencia que hace aquí, ¿no?, para como sonido de trompeta se ha debatido mucho dentro de los comentaristas, ¿no? Algunos han visto pues ciertas interpretaciones. Hay algunas que son muy interesantes y vamos a comentar algunas, ¿no? Vamos a leer aquí la diapositiva 638. Muchos comentaristas dicen que se refiere esta expresión, ¿no?, que lo anuncian a son de trompeta, a la práctica de tocar trompetas en el momento de recoger limosnas en el templo para el alivio de alguna necesidad señalada, ¿no? Hay algunos que hicieron o dijeron que esa sería la correcta interpretación de estas palabras. Pero, dice aquí, este comentario de, creo que es RT France, ninguna fuente judía lo confirma, y la idea parece provenir solo de los primeros expositores cristianos que asumieron que era esta la interpretación correcta. Tampoco hay pruebas de que los propios limosneros tocaran realmente las trompetas de camino al templo, como interpretó Calvino. Sin embargo, encontramos otras interpretaciones, como puede ser la que es muy interesante, el libro de Alfred Edersheim, ¿no? Alfred Edersheim era un judío que se convirtió al cristianismo hace ya unos años, ¿no? Un judío devoto, ortodoxo, ¿no?, podríamos decir, con unas buenas bases judías y mucho conocimiento, y encontró en Yeshua al Mesías, ¿no? Y él nos dejó unos libros que a día de hoy son muy citados y son muy valiosos. Yo he citado mucha información de él en este estudio, sobre todo cuando hablamos del contexto de los Herodes, ¿no?, del contexto de ciertas situaciones. En su comentario bíblico histórico, lo tenéis en español, de la editorial CLIE, y en uno de sus libros, que lo tenemos por aquí, creo que Estela, ¿no?, está hoy, lo está leyendo, es muy bonito, y habla del templo y sus servicios, ¿no? Y en ese libro, Alfred Edersheim sitúa un poquito todo lo que se hacía en el templo, ¿no? Y hay una sección del libro que habla sobre, obviamente, las aportaciones de diezmos, de, como estamos hablando hoy, de limosnas, ¿no?, para ayudar pobres, también habla del shekel, ¿no?, de ese denario que se daba, que se impuso como obligación en los tiempos de Yeshua, de que medio shekel debía darse al templo, ¿no? Y eso no era algo bíblico, pero era algo que se hizo extrabíblico, ¿no? Los fariseos fueron los que lo impulsaron antes de los tiempos de Yeshua, podríamos decir, unos años antes. Y en este libro, pues, se nos habla, y además la Misná también habla, de que en el templo habían lugares específicos donde se aportaban las limosnas, ¿no? La Misná habla de 13 cofres con forma de shofar, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer la Misná Sekalim 6.1. Dice: 13 cofres de shofar, 13 mesas, 13 actos de postración habían en el santuario. O sea, que habían 13 cofres donde se depositaban las limosnas, ofrendas. Algunas tenían funciones, vamos a leer esto. Y voy a leer la cita
de Alfred Edersheim, de este libro, ¿no? El templo, el ministerio y sus servicios en los tiempos de Jesús, y dice: todo alrededor del atrio había una columnata simple, y dentro de ella, contra la pared, estaban los 13 cofres, ¿no? Estos que habla la Misná, o trompetas, donde se depositaban las contribuciones. Si una persona quería contribuir, iba al templo, que era el centro neurálgico, ¿no? Donde se repartía esa seguridad social, ¿no? Podríamos decir, ¿no? A todo el pueblo. El templo tenía que ser eso, una luz y un amparo para este tipo de personas, ¿no? Entonces dice que habían 13 lugares en esta situación, ¿no? En el templo, en el atrio. Dice: los cofres 1 y 2, dice Edersheim, eran para el impuesto del templo del año corriente y el del anterior. Los cofres 3 al 7 eran para cubrir el costo de las tórtolas, las palomas, la leña, el incienso y los vasos de oro. Obviamente habrían personas que serían incapaces de dar o de aportar sacrificios, ¿no? De aportar para su beneficio, ¿no? Porque también era un beneficio espiritual. El templo era para que uno rindiera acción de gracias, ¿no? Y rindiera también de lo suyo, porque también el pecado costaba un precio, ¿no? Uno tenía que, si pecaba, tenía que ofrecer un sacrificio por el pecado, ¿no? Eso lo vemos en Levítico, en los primeros capítulos, ¿no? El Aolá, ¿no? El Asam, todos estos sacrificios que se hablan en la Torá. Y algunos se recogían en estos cofres, en estos lugares, para que ellos pudieran ofrecerlos, ¿no? Porque habrían mucha desigualdad también social, ¿no? El libro de Joaquín Jeremías es muy bueno, que es, se me ha ido el título, que habla de el judaísmo en los tiempos de Jesús, creo que es, ¿no? Ese libro aporta mucho sobre la situación social en el primer siglo de Joaquín Jeremías, muy bueno. Y sigue diciendo, ¿no? Aquí Edersheim dice, hablando del 3 al 7, de los cofres que habían, el tercero al séptimo: si a alguien le sobraba dinero, después de haber costeado su sacrificio, lo depositaba en uno de estos cofres restantes. De los cofres del 8º al 12º, eran para el sobrante de las ofrendas por el pecado, o las ofrendas por la culpa, o las ofrendas de aves, de los nazarenos, la de los leprosos, que se habían curado, respectivamente, y el 13º cofre eran ofrendas voluntarias, ¿no? Eran ofrendas que se aportaban, uno quería ofrendar, pues bueno, pues para que el templo aporte según las necesidades que vea, ¿no? Porque claro, en el templo tenía que ser, obviamente, podríamos decir así, la manifestación o el brazo de Dios en la tierra, ¿no? Porque ahí estaba su presencia. Sin embargo, en los tiempos de Yeshua algo no iba bien, ¿no? Tanto así que más adelante veremos que Yeshua dice que en el templo, en estos lugares donde se recogían estaban estos cambistas. Los cambistas, ¿qué eran? Eran personas que se dedicaban a cambiar dinero, ¿no? Por ejemplo, tú tenías otra moneda de otro lugar, ¿no? Porque hay muchos que venían de otros lugares, y les cobraban un impuesto por el cambio, y hacían un negocio. Y aquí Yeshua se indigna en esta parte fervientemente y vuelca todo esto porque estaban haciendo un negocio. El templo no estaba realmente mostrando el rostro de Dios, ¿no? O estaba siendo el brazo de Dios, estaban oprimiendo a los pobres, los estaban imponiendo estas cargas, ¿no? Por eso Yeshua ahí es una de las veces que más se comenta, ¿no? Que se indigna, porque estaban realmente, sobre todo en este ámbito, oprimiendo al pueblo, ¿no? A los necesitados. Ahí es cuando más Dios se indigna. Por eso encontramos que la relación, dice Santiago, la religión que dice sin mácula y sin tacha es, ¿qué dice? Ayudar a los pobres, a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas, porque son los más indefensos. Son aquellos que más dependen de Dios. Son aquellos que son más frágiles, ¿no? Y aquí Yeshua dice que estos pequeñitos, hay del que haga tropezar a uno de estos pequeños, ¿no? Está hablando de algunos de los que tienen mucha necesidad, tanto espiritual como física, ¿no? Entonces ahí Edersheim habla sobre estos 13 cofres, ¿no? Ya hemos leído la Misná, Joaquín Jeremías lo habla en su libro también. Y dice, Alfred Edersheim sugiere que se trataba, estos cofres,
cuando habla al son de trompetas, de una referencia a las cajas, estas cajas de colecta que hemos hablado, con forma de cuerno o de shofar, que era su forma, dicen, de shofar, y lo dice Edersheim, para que impidiera a los ladrones meter su mano y robar las ofrendas, ¿no? Porque era estrecho. Aquí tengo una analogía, en la siguiente diapositiva vemos ahí una viuda o una pobre, una persona anciana, depositando, no se ve mucho, los que estén en su casa en internet lo pueden ver, con esa forma estrecha, ¿no?, donde impidiera que algunos metieran su mano, ¿no? Y Edersheim habla que tenían estas formas, estas cajas, estos cofres, para que nos tomaran de estas ofrendas, ¿no? Bien, la Mishnah lo describe, estas 13 cajas, como hemos leído en ese Kalim, como estrechas en la parte superior y anchas en la parte inferior, asemejando así al cuerno de carnero o de shofar. Esto sería una buena interpretación plausible, ¿no? De que dice, no, Yeshua dice eso, no lo hagáis al son de trompeta, ¿no? O sea, que todos os miren y que estéis ahí, ¿no? Sin embargo, esta es una de las interpretaciones que más me decanto, me parece buena esa interpretación, pero vamos a hacer sintetizar, ¿no? Posiblemente sea una hipérbole, ¿no? Como hace tantas veces, y además en estos contextos, ¿no? El tocar trompeta más sea una hipérbole, como dice en su tratado o en su curso de formación de teología Francisco La Cueva, que tocar trompeta es aquí sin duda una hipérbole de gran viveza, para dar a entender al público, a los que se menciona, es decir, la ostentación de los hipócritas. Así como los toques de trompeta, especialmente en el ejército, dice La Cueva, sirven para dar órdenes y llamar poderosamente la atención, así también la vanagloria trata por todos los medios de hacer mucho ruido para llamar la atención de los demás y así recibir un aplauso muy nutrido. Posiblemente sea una hipérbole, ¿no? Es decir, un ejemplo retórico, ¿no?, que aquí Yeshua dice al son de trompeta, no que fuera un son de trompeta literal, etc., sino que sea un ejemplo gráfico de lo que muchos estaban tratando de buscar, que es la ostentación, la vanagloria, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Y ahora vamos a hablar de la palabra hipócrita, ¿no? Bien, es curiosa esta palabra, ¿no? Entre los académicos la citan mucho, porque este término hipócrites, en griego, es un término que su raíz, ¿no?, o su etimología viene no del pueblo judío como tal, ¿no? Es una palabra que más se utiliza en el ámbito griego, ¿no?, en el ámbito extrajudío. La palabra originalmente significa un actor, hipócrita, haciendo referencia a los actores teatrales griegos que se disfrazaban, ¿no?, se ponían una careta, se ponían varias máscaras y representaban diversos papeles, ¿no? En el mundo antiguo, un hipócrita era un actor mayoritariamente griego, ¿no?, porque los griegos tenían sus obras teatrales, ¿no?, fueron culturas que impusieron mucho socialmente este tipo de prácticas, ¿no? Los romanos también, con estos coliseos, con estas peleas de gladiadores, ¿no? Era algo o era ocio para ellos, ¿no? Era para entretener a las masas, ¿no? El César y todos estaban ahí, sobre todo los que se peleaban no eran romanos, muchos eran esclavos, ¿no? Y eran personas ahí que no importaban ni tenían derechos, ¿no? Entonces un hipócrita era un actor teatral, ¿no? De ahí venía originalmente esta palabra. Y Mateo la utiliza no solo aquí, ¿no? Lo utiliza una vez tras otra en su evangelio. Los llama a aquellos que ostentan la vanagloria hipócritas, ¿no? Que están actuando, están tomando un papel literalmente, un papel que no les corresponde, ¿no? O que no da una devoción a Dios, sino están haciendo un papel delante de los hombres, para que los vean, para que los aplaudan, ¿no?, para que los reconozcan. Y esto es como os lo cita también Mateo, a este tipo de personas.
Y como término general para aquellos sujetos, ¿no? También se utiliza de esta forma en el Evangelio según Mateo, a los que son denominados hipócritas, son aquellos que están bajo el juicio final, bajo el juicio de Dios, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos. Vamos a leer algunas citas. Mateo 22, ¿no? Obviamente el mismo Evangelio que se utiliza, es uno de los evangelios que más se cita esta palabra en el Nuevo Testamento. Mateo 22, 15 al 18 dice: entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Dice el 16, enviaron algunos de sus discípulos, de los fariseos, junto con los herodianos, los cuales les dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, ahí con esa picardía, ¿no? Ahí se lo reconocían como maestro, ¿no? Como rabai, ¿no? O rabí. Y que enseñas el camino de Dios, de acuerdo con la verdad. Fíjate esas palabras, ¿no? Sutiles. Sin embargo, lo que estaban tratando era de probarle, como dice en el verso 15, o de ponerle trampa. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las, ¿qué dice? Las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? No, le hacen esta pregunta. Y dice aquí Mateo, conociendo sus malas intenciones, pues Yeshua conocía todo, escudriña los corazones, y les llama hipócritas, ¿no? Hipócritas. ¿Por qué me tienden trampas? ¿No? Aquí es uno de los ejemplos más vivos de que hipócritas son personas que están actuando como este tipo de personas, como estos discípulos de ciertos fariseos. Dice que llevaron a unos herodianos que eran para tenderle una trampa, eran un papel que estaban desempeñando, ¿no? Reconociéndolo como maestro, reconociéndolo como que tenía la verdad, pero para ver que fallara, y si fallara, pues ahí es cuando le iban a señalar, ¿no? Y le iban a divulgar. Sin embargo, Yeshua, que conocía todo, conocedor de todo, intenciones, toda la retórica, toda la teología, todas las cosas, ¿no? Porque en él está la plenitud de toda la sabiduría, ¿no? Como dice Pablo, pues le dio una respuesta que les dejó boquiabiertos, diciendo, joder, si es que es verdad, ¿no? Dad al César lo que es del César, ¿no? Y a Dios lo que es de Dios. Termina diciendo, ¿no? Y hay muchos más ejemplos en Mateo, ¿no? Que se utiliza esta palabra. Mateo 7, 1 al 5 dice: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, así se les juzgará, y con la medida que miden a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en su ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Hipócrita, ¿no? Y bien, y hay muchos más ejemplos, ¿no? Muchos más ejemplos en Mateo, de Yeshua hablando a esos tipos de personas. Tipo de personas que solo ostentan piedad, ¿no? Que juegan un papel. Y bueno, pero, sigue diciendo aquí, en el siglo I, el término pasó a utilizarse para designar a los que interpretaban papeles y ven el mundo como su escenario. Hay diferentes tipos de hipocresía, dice aquí el comentario. Esto creo que es Donald Carson quien lo aporta. Dice el hipócrita que finge bondad. Y esto está hablando, obviamente, tipos de hipocresía según la Escritura, ¿no? No según deducciones humanas. Hay tipos de hipocresía que se manifiestan en la Biblia, ¿no? Sobre todo en el Nuevo Testamento. El que finge bondad, ¿no? Pero en realidad es un malvado y sabe que está engañando. Es decir, uno que está mostrando, ay, qué bondadoso soy, hay que reconocerme que soy una persona bondadosa, misericordiosa, ostentosa, ¿no? Piadosa, pero por dentro tiene intenciones malvadas, ¿no? Tiene intenciones de estafar, de tomar provecho, ¿no? Y eso
lo encontramos en la Escritura, ¿no? Lo encontramos en la cita que hemos leído de estos fariseos que se acercaron para probarle. En otra, ¿no?, el segundo tipo de hipocresía, el hipócrita se deja llevar por su propia actuación y se engaña a sí mismo. Tales hipócritas piadosos, como en Mateo 7, 1 al 5, que hemos leído también, cuando habla de la viga en el ojo, ¿no?, y la astilla, aunque de su propio engaño, no engañan a la mayoría de espectadores. Y este puede ser el significado aquí, ¿no?, en este contexto de Mateo 6, ¿no?, de aquellos que incluso se engañan a sí mismos. Porque estos que fueron, ¿no?, que Jesús hablaba en Mateo capítulo 7, que tenían una viga en su ojo, realmente se creían piadosos. Realmente se lo creían. Se creían que eran piadosos, ¿no? Por eso, este segundo hipócritas, ¿no?, son el que correspondería en este contexto de Mateo 6, verso 2. Se creen que son piadosos, ¿no? Y el tercer tipo de hipocresía es que se engañan a sí mismos, haciéndose creer que actúan en interés de Dios y de los hombres, y también engañan a los espectadores. Y termina diciendo, es poco probable que los necesitados se quejen cuando reciban grandes regalos y su gratitud pueda halagar y así reforzar el autoengaño del dador. Quizás sea, como dice Carson, finalizando, identificar el segundo tipo de hipocresía que hemos leído, que se lo creen, con este tercer tipo. Bien. Finalmente, para terminar el verso 2, en la sinagoga era un lugar en el que obviamente se utilizaba para muchas cuestiones, ¿no? Y estuve hablando unos sábados pasados del término proseuche, no sé si está bien dicho en griego, que se le utilizó a la sinagoga, proseuche, en griego oración, lugar de oración, ¿no? Así se le llamaba, por ejemplo, por Flavio Josefo y por otros que denominaban a este tipo de asamblea, la sinagoga. Era un lugar de oración, pero también un lugar caritativo, donde habían cajas de sedacá, cajas de limosnas también, aparte del templo, donde se repartían, ¿no?, a lo mejor a las necesidades de la misma sinagoga o las necesidades del pueblo, porque habían sinagogas por todo Israel, ¿no? También mostré una gráfica en los tiempos de Yeshua de las sinagogas que habían en esos tiempos que se han encontrado, signos, y era un lugar donde se prestaba para hacer esto, ¿no?, de dar caridad, no solo en el templo. Por eso digo que posiblemente sea más lo de la trompeta una hipérbole, porque posiblemente se podría dar más en el contexto de Galilea, donde Jesús estaba, ¿no?, o cercano a donde estaba la ubicación de la montaña del sermón. Y la sinagoga se utilizaba también para esto, ¿no? También se da el caso, dice aquí, en que algunas localidades, tanto las calles como los mercados, también se utilizaban para rezar, ¿no? Y hay ejemplos en la literatura judía sobre esto. Aquí tengo algunas citas, no las voy a leer, ¿no? En el Tratado Baba Batra, de Berajot, ¿no?, hay algunos ejemplos. Sin embargo, al referirse a las sinagogas y las calles, cuando dice que dan en las sinagogas y en las calles, ¿no?, para que le vean todos, las sinagogas pues obviamente estaban la gente ahí reunida y les miraban, ¿no? Dice Mateo, podría referirse aquí a aquellos lugares más que nada a los que a los que acudían los pobres para estar cerca de las multitudes a las que los predicadores exhortaban a dar limosna. Y eso a día de hoy pasa, ¿no? Tú vas al centro de Madrid y vas a ir a iglesias grandes y ahí hay pobres tirados, ¿no? Porque es un lugar donde también se da caridad, se da limosna, ¿no? Pues muchos buscaban estos sitios en las plazas, en las calles, como dice Mateo, para dar ostentación delante de los hombres. Voy a terminar con este verso 2, una cita de John Stott, de su Sermón del Monte, su libro. Dice, de tales personas que buscan la alabanza de los hombres, Yeshua dice, con énfasis, ya tienen su recompensa. El verbo que se traduce tienen, en griego apg, era en esa época un término técnico que se usaba para las transacciones comerciales. ¿Qué quería decir? Recibir una suma total y entregar un recibo por ella. A menudo fue usado así en los papiros, y así pues los hipócritas que buscan el aplauso,
lo conseguirán. Pero entonces, aparte de eso, no tendrán otra recompensa. Nada más se les debe, nada, excepto el juicio en el día postrero. ¡Wow! ¿No? Vaya cita. Bien. Y ahora vamos a comentar verso 3 y 4, vamos a leerlo. Verso 3 y 4, porque sigue. Y ahora va a hacer, está haciendo la antítesis y ahora va a dar, bueno, está poniendo la negatividad y ahora va a dar la positividad, la forma correcta de hacer la limosna. Y lo vamos a ver también con la oración, lo vamos a ver también con el ayuno. Más bien, verso 3, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Aquí se trata de un asunto del corazón, ¿no? Aquí Jesús está haciendo otra hipérbole, por decir así, otra forma de enseñanza, ¿no? Está hablando de un secreto y vamos a hablar de este lugar, tamellón en griego, muy interesante. También se comenta sobre eso, el lugar secreto, que era un lugar que posiblemente hubiera en todo lugar, en toda casa judía primitiva del primer siglo, un lugar que era el único lugar cerrado con llave, ¿no? Y bueno, ahora lo comentaré, vamos a comentar estos versos 3 y 4 rápidamente y ya entramos a la oración. Aquí en el verso 3 y 4, obviamente Yeshua, está advirtiendo del peligro de la autosatisfacción por una obra buena. Hay que tener peligro, o sea, es una advertencia, ¿no? Porque realmente es, como digo, la autosatisfacción, ¿no? Por según qué, ¿no? Sería la pregunta, según qué. Puede haber una autosatisfacción porque realmente le has aligerado a un necesitado su día, ¿no? Porque no le vas a solucionar la vida dando una limosna, ¿no? Le vas a ayudar un poquito en su día a día. O una autosatisfacción propia, ¿no? Es decir, mírame, ¿no? Mira qué piadoso. La limosna debe darse porque es una buena acción, no porque da buen nombre, no porque prestigia, ¿no? O exteriormente al dador. Lo que está enseñando el maestro es dar limosna y olvidarse inmediatamente de haberlo hecho. De haberlo hecho. ¿No? Tú das limosna de corazón y no lo tienes ahí como algunos lo tenían como méritos, ¿no? Como, joder, es que realmente soy bueno, ¿eh? Realmente no somos buenos, ¿no? Realmente no lo somos. Nada de cuanto se hace en secreto es desconocido para Dios, ¿no? Nada. Para quien es lo mismo las tinieblas que la luz, Él ve en lo más recóndito del universo, Él no se le escapa nada, ¿no? Cuando a nosotros nos meten en una cámara o en una habitación oscura, se nos escapan todo tipo de detalles, ¿no? No somos capaces de apreciar el color de la pared, no somos capaces de apreciar el suelo, los elementos del lugar, pero para Dios no hay nada, ni en tinieblas, ni en luz que se le escape, ¿no? Él es el Dios que todo lo escudriña, ¿no? Cada lugar, cada lugar más recóndito de nuestras conductas, de nuestros corazones, ¿no? Él lo sabe y lo conoce todo, ¿no? Él es omnipresente, Él es omnisciente, son sus atributos de su naturaleza. A Él no se le escapa nada de esto. El Salmo 139 habla sobre esto, verso 11 al 12. No lo voy a leer. Y Daniel 2:22 se nos habla de que a Él no se le escapa nada. Incluso aún no se conforma con el obrar silencioso, sino con un corazón que no busca más nada en beneficio personal, ¿no? Y eso es interesante. Hay muchas formas de dar, ¿no? Tú puedes dar en secreto, pero por dentro estás diciendo, joder, es que soy piadoso, ¿no? Hay muchas formas. Puedes decir, joder, es que no me han visto, pero es que me la rifo, ¿no? Como dirían en México. Sin embargo, Dios incluso se agrada más del que da en secreto y no, se olvida
Se olvida, no lo tiene ahí como diciendo, joder. Es más, hasta dice para sí mismo, como la oración del publicano, ¿no? Qué indigno soy, ¿no? Y se da golpes. Dios escudriña y conoce las intenciones de cada corazón y la razón que lo motivan, ¿no? Eso lo habla Primera de Crónicas 28:9. Por tanto, Él da a cada uno conforme al fruto de sus obras. En el día del juicio Él va a pesar, va a refinar las obras, ¿no? Va a poner en una balanza, va a poner en un lugar a escrutinio, un escrutinio que va a depender, no va a depender de más allá de apariencias físicas, va a ir más allá de intenciones, va a ir más allá de todo tipo de cuestiones morales, ¿no? Él va a poner en escrutinio todo, las intenciones, el porqué de cada cosa, ¿no? Así es nuestro Dios, que conoce todo. El Señor ve lo oculto, Génesis 16:13. Por esa razón no hay cosa creada, como dice Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes, dice el escritor a los Hebreos, bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios conoce todo, las intenciones, la razón de cada acto. Primera de Corintios 4:5. Además de omnisciente, Dios es fiel. Dios lo es. Y quiere decir que dará a cada uno conforme a las promesas con que se ha comprometido. Para quienes practican la verdadera caridad, ¿no? O la caridad más excelsa. Nada de lo hecho será dejado en el olvido, como dice Mateo 25, que Él conoce hasta nuestros cabellos, ¿no? Nada se le deja en el olvido. Dios promete recompensar la caridad practicada. Esta recompensa será, obviamente, en el tiempo de Dios, ¿no? En el Olam. Y bueno, puedo hablar mucho sobre esto, ¿no? Sobre las recompensas, tengo aquí un comentario de Miloš, interesante, no lo voy a leer, sobre todo lo que conlleva. Y ahora vamos a dar el paso a la oración, ¿no? El segundo ejemplo que va a poner Yeshua, contrastando la oración del corazón con la oración hipócrita también. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción a este segundo ejemplo. Diapositiva 644. El segundo ejemplo de práctica religiosa es la oración. Aquí es donde más se va a detener un poquito más, en los contrastes, que va a ser tratada en estos versos que vamos a leer ahora a continuación, 5 y 6, y luego va a ser más tratada a profundidad en el modelo, o la oración modelo, que más que un cliché o más que una repetición, ¿no?, diaria, es un estándar de vida, una oración continua de conducta, lo vamos a ver, paso a paso, verso a verso. La enseñanza de Jesús sobre la oración en estos versos es la pieza central de todo este compendio de la oración que va a hablar. El Padre Nuestro. Tal vez del Sermón de la Montaña en su conjunto, posiblemente. Esta enseñanza es más detallada que la relativa a la limosna y el ayuno. Consta de 2 advertencias, ¿no?, sobre cómo no se debe orar. Cada una equilibrada por una enseñanza positiva, un contraste. Y seguidas de esta oración modelo. Siguiente. Es evidente que los discípulos del Señor oraban, ¿no? Como dice también con la limosna, cuando deis limosnas. Cuando oréis, dice, ¿no?, en el verso 5. No cabe duda que uno de ellos, ¿no?, y lo vemos en los evangelios, en Juan capítulo 1, verso 48, estaba debajo de una higuera, ¿no? Algunos dicen que estaba orando, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de Natanael, cuando se le acerca y dice, debajo de la higuera te vi, ¿no? Es decir, cuando estabas pasando tiempo conmigo en oración, ¿no? Porque la oración es un lugar, ¿no?, el lugar de oración es un lugar de intimidad, ¿no? Obviamente estaba en esos tiempos, por eso la sinagoga tenía esos tiempos de oración, proseuque, ¿no?, donde la congregación oraba, como hemos hecho antes, ¿no? Tenemos que orar a nivel congregacional. Pero una cosa es esas oraciones congregacionales, ¿no?, que se deben hacer, porque algunos han visto en esta parte de la oración, cuando habla del lugar secreto, ¿no?, otra vez tenemos que tener en cuenta que son hipérboles, son
situaciones y está sacando una síntesis, ¿no?, de eso y contrastando la falsa oración con la verdadera oración. Pero la oración diaria, ¿no?, la comunión diaria es la que tenemos que tener nosotros. Y ahí es donde el Señor nos conoce realmente, ¿no? Aunque Él conoce nuestro ser, pero es donde más, bueno, más que nos conoce Él, más le conocemos en la oración, ¿no? Cuando doblamos nuestras rodillas en secreto, es decir, a solas con Él, es cuando más le conocemos. Y cuando Él más nos estima, podríamos decir. Por eso cuando dice eso, Juan capítulo 1, verso 48, hablando de Natanael, dice, ¿de dónde me reconoces?, le preguntó Natanael a Jesús, ¿no? Y dice Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto, ¿no? O sea, él conocía a Natanael por esos tiempos también, ¿no? Los judíos, dice aquí, tenían establecidas, y todos lo sabemos, ¿no?, unas horas establecidas de oración, ¿no? Esto para adentrarnos a la oración. Tenían sus horas de la oración, lo encontramos también esto en Hechos, que hasta los mismos discípulos acudían a estos lugares, a estas horas de oración, ¿no? Por ejemplo, tenían el Shaharit, que era la oración de la mañana, tenían la Minjá, ¿no?, la oración de la tarde, y el Arbit, la oración del atardecer, o de la noche. Se dice que esta costumbre venía de muchos siglos antes, obviamente, de los tiempos de Yeshua. Por ejemplo, David, el salmista, menciona 3 tiempos en los que él oraba, y hasta más, ¿no? El Salmo 55 es un testimonio de ello, que dice lo siguiente: mañana, tarde y noche, clamo angustiado y él me escucha. Algunos han visto en esta alusión del salmista esos tiempos prefijados, o que se prefijaron como costumbre en Israel para el tiempo de oración, ¿no? Como repito, la Shaharit, la Minjá y el Arbit. Daniel también, llevado en cautiverio en Babilonia, dice en la Escritura, Daniel 6:10, que oraba 3 veces al día, ¿no? Dice Daniel 6:10, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Algunos también han visto en esto como un podríamos decir, una proto-oración sinagogal, ¿no?, que se hacía. 2 de los discípulos del Señor subían, como vimos en Hechos 3:1, juntos al templo a la hora 9. Es decir, dice Lucas, que era la hora de la oración. Era un tiempo prefijado que se tenía en el templo también, ¿no?, o en las sinagogas. Entonces la oración era algo común, ¿no?, era algo muy enfatizado en los tiempos culturales de Yeshua, ¿no? También era algo positivo, obviamente. ¿Qué dice Dios, ¿no? Mi casa será llamada, ¿qué dice? Casa de oración para todas las naciones, Betel, ¿no? Casa de Dios también. Ese es lo que Dios quería hacer, ¿no? ¿Por qué Dios dijo eso, ¿no? Mi casa será casa de oración, ¿no? Porque obviamente si no hay comunión, ¿no?, entre Dios, podríamos decir, que habitaba en el templo, y su pueblo, es que no hay nada. Es que todos son mecanismos, todos son rituales. Por eso luego por allá en Oseas, en Malaquías, en los profetas se condena todas estas obras sistemáticas que se tienen por costumbre, pero que realmente no es lo que Dios busca, ¿no? Dios busca el corazón contrito y humillado. Dios busca la persona que se acerca a Él con un corazón íntegro, ¿no? Por eso dice en el salmista también, ¿quién habitará en el monte de Sión?, ¿no? ¿Quién habitará? Pues aquel puro de corazón, limpio de manos, ¿no? Etc, etc, ¿no? Dios busca eso. Y la oración era para eso, ¿no? Por eso también se habla mucho en el Nuevo Testamento de la oración. Jesús oraba, tenía sus tiempos de oración, ¿no?, en comunión. Claro, si él mismo, que era Dios, ¿no?, que muchos nos choca, ¿no?, esos tiempos, ¿no? Obviamente, porque con la teología siempre hay inferencias, hay todo tipo de cuestiones, ¿no? Pero si él es el modelo, porque se pasaba, dice, horas orando,
se nos dice en los evangelios, para cada cosa que hacía, él oraba. Cuando escogió a los discípulos, se dice que se pasó toda la noche orando, en oración, ¿no? Para cada cosa. Antes de entregarse, dice que estuvo orando con sus discípulos toda la noche, aunque los discípulos se quedaron dormidos, ¿no? Pero él se pasó toda la noche en oración, ¿no? La oración era ese lugar de intimidad. Y bueno, pues hemos visto esto, ¿no? Sobre la oración. Esta introducción vamos a leer verso 5 y no vamos a abarcar todo porque yo ya sabía, aunque puse en el título de la transmisión, creo que hasta el verso 10, pues sabía que luego lo iba a tener que editar, como vengo haciendo todos los sábados, porque no alcanzo lo planeado. También estamos empezando más tarde, ¿no? Las reuniones, habrá que ponernos más pilas, ¿no? Para aprovechar la mañana. Vamos a leer el verso 5. Capítulo 6, verso 5. Cuando oren, ¿no? Aquí ves, cuando oren, cuando limosnen, cuando ayunen. Ahí está el estándar, ¿no? O el contraste que va a hacer. Cuando oren, no sean como los hipócritas. Vuelvo a utilizar este término. Porque a ellos les encanta orar de pie, otra vez pone el mismo lugar, las sinagogas, ¿no? Era el lugar de oración, como hemos dicho. Les encanta ponerse de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Bien, vamos a comentar este verso 5, perdón. Perdón, creo que me he saltado un verso. Ah, no, el verso 5, sí. Bien, vamos a comentar el verso 5, diapositiva 647. Al igual que en el mundo antiguo, incluso la lectura privada se hacía en voz alta. Aquí esto lo comenta, por aquí tengo el dato, Donald Carson. En el mundo antiguo, incluso la lectura privada se hacía en voz alta. La gente rezaba también generalmente de forma audible en las sinagogas. Incluso la llamada a la oración secreta en el verso 6 no significa necesariamente oración silenciosa. Pueda ser que esté a solas, pero lo haga en voz alta. No sea una oración interior, ¿no? Se hacía en voz alta. El punto de ir a un lugar secreto es para que nadie más esté en posición de oír. La oración ocupa un lugar destacado, como hemos dicho, en la vida judía y dio lugar a innumerables decisiones rabínicas. En el culto de la sinagoga se podía pedir a alguien de la congregación que rezara públicamente de pie ante el arca. Y en ciertos momentos podían ofrecerse oraciones en las calles, como ahí está la Misná en Tanit. Lo tengo aquí, 2 del 1 al 2. No lo voy a leer, pero ahí tenéis la cita. El que la quiera, pues lo tiene. La leo, ¿no? La leo, venga. Dice Misná Tanit 2 del 1 a 2. Y habla del ayuno también. A la manera de ayunar, ¿cómo se hacía? Dice la Misná. Sacan el arca a la calle de la ciudad y ponen ceniza de leña sobre el arca. La cabeza del patriarca, la cabeza del atrio, cada uno se pone ceniza en la cabeza. El mayor de ellos pronuncia un discurso de amonestación. Hermano nuestro, del pueblo de Nínive no se dice, no sé si está muy bien la traducción ahí, y vio Dios su cilicio y su ayuno, y vio Dios sus obras, porque se arrepintieron de su mal camino. Y está citando Jonás, perdón, por eso está citando, es que voy muy rápido. Y la traducción profética se dice rasgad, es que esto mucho, si vosotros leéis la literatura judía, de repente hablan de algo y citan algo, ¿no? Citan una cita, pero no es que que va acorde, ¿no? Para poder decir si fundamental el argumento que luego van a dar. Y luego dice, se levantan, bueno, el A es la estructura, se levantan para orar, hacen descender ante el arca un anciano experimentado que tiene hijos y cuya alacena está vacía para que su corazón esté totalmente en la oración, y dice entre ellos 24 bendiciones. Las 18 se dicen cada día. Ahí habla que se levantan para orar y van y hacen descender el arca, ¿no? Lo más sagrado, y oran, ¿no? Incluso algunos han visto esto en la calle, ¿no? Bien. Para que no me salte la cita, ¿no? Aunque tampoco es muy relevante, pero para
fundamentar esta parte, ¿no? Que también incluso en algunos momentos podían ofrecerse oraciones en las calles. Pero el lugar normalmente, como hemos dicho, el lugar de oración era la sinagoga o el templo. Tampoco es significativa en sí mismo la postura de pie. En la Biblia también se ora postrado, y ahí están las citas. De rodillas, incluso sentado, incluso también de pie, ¿no? No es que fuera una postura establecida. Habían, según la disposición del corazón de cada uno, podía postrarse, podía arrodillarse, podía orar de pie, ¿no? Pero aquí caracteriza mucho Yeshua, que dice que se ponen de pie. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones en lo alto, yo estoy aquí en lo alto de una tarima, es para que todos me veáis y me prestéis atención, ¿no? Normalmente una persona que se pone de pie, ¿no? Lo encontramos en Hechos cuando dice Pedro que se levantó y se puso de pie, ¿no? Y empezó a decir, varones, hermanos, ¿no? Y empezó a dar el discurso. Algunos lo hacen para que les vean de pie las oraciones y lo hacen en alto, ¿no? Y posiblemente incluso con, yo creo, ¿no? Y me imagino, con algunas facciones corporales, imposible, ¿no? Pueda ser. De nuevo es el motivo lo que resulta crucial, ¿no? Dice Carson, ser visto por los hombres. Y de nuevo la misma recompensa, de cierto ya la han tenido, ¿no? Y bueno, aquí tengo un excursus sobre la oración en el mundo antiguo. Voy a leerlo, que ya mucho lo he citado. Eclesiástico 5:17 demuestra que las ofrendas diarias del tamiz ya se ofrecían en el templo en presencia de una congregación que celebraba y oraba, dice Eclesiástico, mucho antes del comienzo de la era cristiana. Según la Misná, la ofrenda matutina del tamiz iba precedida de una celebración de adoración en la que además de varias doxologías, ¿no? De exaltaciones, de glorificaciones, se recitaban especialmente los 10 mandamientos y se oraba las 3 secciones del Shema, antes del tamiz. El fariseo y el recaudador de impuestos de Lucas 18 también visitaban el templo para orar ante Dios. Fuera de Jerusalén, los lugares de oración eran principalmente, como hemos citado, las sinagogas. Como hemos citado, así lo dice su nombre, proseuque, en Filón y Josefo. Incluso también, no solo en Filón y Josefo se le llama lugar de oración a la sinagoga, sino también en Hechos de los Apóstoles, y lo voy a leer. Hechos 16:13. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por las orillas del río, donde Pablo dice que esperaban encontrar un lugar de oración, proseuque. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. ¿Dónde estaban esos lugares de oración fuera de Jerusalén? Pues obviamente las sinagogas, ¿no? Era el lugar donde se oraba, fuera del contexto judío. Puesto que la hora de la oración de la mañana y de Minjá por la tarde estaba en general fijada por la observancia, ¿no? Por la observancia rabínica, podríamos decir, la regla era que uno podía orar donde quiera que se encontraba a la hora de la oración. Podía hacerlo en su propia casa, o en la carretera, o en el campo o en su cama. No tenía que ir explícitamente al templo, pero se acostumbraba a ir, ¿no? Se acostumbraba, como aquí en España, los domingos ir a misa, ¿no? La gente mayor, sobre todo. Pues en los tiempos de Yeshua se acostumbraba en la hora nona, a la hora de la mañana, en la hora que fuera, a ir al lugar y congregarse a la oración, o a la llamada de la oración. Lo que se prohíbe en la literatura o en el judaísmo temprano era, obviamente, orar en un lugar impuro, ¿no? En un cementerio, en algún sitio donde hubiera impureza, porque obviamente te estabas acercando al Dios puro, ¿no? Al Dios santo. Que bueno, obviamente sí que tiene su motivo, ¿no? Pero si tú puente que, no sé, hay impureza donde estás y no puedes, estás en una cárcel, ¿no? Un preso y oras, pues obviamente Dios va a tener en consideración el corazón, ¿no? Más que el lugar. Pero se acostumbraba y se prohibía a orar en estos lugares. O en un lugar que dificultara o imposibilitara la oración. En un mercado, no sé, en un tulburio, ¿no? De Mateo 6:5 se aprende que ciertos círculos, que estamos hablando aquí en el Mateo 6:5, le gustaba realizar su oración en los lugares públicos, para ser admirados. Bien, vamos a leer el verso 6, y ahora va a hacer lo positivo, ¿no?
Pero tú, discípulo del Mesías, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto. Aquí ya pone una situación hipotética, no te está haciendo un procedimiento, ¿no? Obviamente. Es lo que digo, es una forma de ponerte un ejemplo para sacar un principio espiritual, ¿no? Cuando tú te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Bien, vamos a terminar con este verso. Vamos a alcanzar hasta comentar solo este verso y ya el próximo sábado terminaremos con el otro ejemplo que pone de los gentiles, que es interesante también, y trataremos de empezar la oración modelo, ¿no? Que se ha denominado Padre Nuestro, pero comentaré un poquito cómo se debería o cómo algunos dicen que se debería haber denominado, ¿no? Bien, vamos a comentar el verso 5 para terminar con este contraste positivo. Ya he dicho, no seamos como los hipócritas, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y ahora vamos a ver el lugar, ¿no?, ideal, o la disposición más que nada ideal, cuando se ora, cuando se ayuna, cuando se da limosna, ¿no? Bien. Dice David L. Turner, dice, Jesús prohíbe a sus discípulos orar hipócritamente en la calle o en la sinagoga. En su lugar deben orar en privado, ¿no?, o en el corazón, en una habitación interior. Se trata, y algunos han visto, ¿no?, una alusión al profeta Isaías. Vamos a leer el profeta Isaías. No sé si me lo puedas poner en pantalla, que de tanto apunte no lo he puesto, creo. Isaías, bueno, creo que lo cito más adelante, creo que lo tengo por aquí, sí, lo tengo aquí. 26:20, dice así. Dice el profeta Isaías, anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Aquí el contexto está hablando de la ira, ¿no? Pero luego vamos a ver otro contexto también de oración, que habla en Segundo de Reyes. Pero aquí está hablando de escaparse de la ira en el lugar secreto, ¿no?, al resguardo de Dios, ¿no? Pero aquí es un ejemplo, también se utiliza la misma palabra en la Septuaginta, en el profeta Isaías, tamellón, que vamos a comentar un poco esta palabra, que dice, escóndete por un momento hasta que pase la ira, ¿no? Es el lugar secreto, es decir, bajo las alas del Altísimo, ¿no?, bajo la protección del Señor. Porque ese es el lugar seguro, ese es el lugar donde se presta la devoción, ¿no? Y en este sentido también en la oración, con una oración del corazón, ¿no? Bien. Como dice aquí Turner en la 650, en su contexto habla de Israel escondiéndose del juicio, Isaías, en espera de la bendición. Y aunque Jesús aparece orando en privado en los evangelios, ahí están las citas, aquí prohíbe la hipocresía, no la oración sincera en público o en servicios religiosos. Porque algunos han visto, o algunos que sacan muchas veces de contexto la Escritura, como el único lugar donde se debe orar. No, obviamente no, porque eso también iría en contra de las Escrituras. Porque en las Escrituras se hacen oraciones públicas, ¿no? Y ahora vamos a dar algunos ejemplos. Esta crítica, bueno, dice, no la oración sincera en público o en servicio religioso, ¿no? Y ahí hay citas que también lo corroboran. Esta crítica se refiere a la práctica judía poco sincera y puede tener en mente, dice, la hipocresía que tenían algunos judíos en estos tiempos de oración, al recitar la Amidá, que eran unas oraciones litúrgicas muy antiguas, ¿no?, muy antiguas, que se hacía todo judío, o denominadas las Semoná Esrei, ¿no?, que eran las 18 bendiciones. En su contexto del primer siglo eran 17, y hemos explicado ya que se añadió una 18, ¿no? Pero se denominaba la Amidá, ¿no? Y bueno, el que no sepa sobre esto, en mi blog tengo un artículo sobre esto, ¿no?, que habla un poquito sobre la Amidá y ahí vienen recogidas las oraciones y por qué se introdujo la 18 bendición, ¿no? Entonces, posiblemente muchos hacían estas oraciones en alto y bueno, y simplemente no con devoción, ¿no? Porque son muy bonitas las oraciones, la verdad son, si vosotros leéis un Sidur,
¿no? Es según la tradición que sea, pero normalmente son versículos muchas veces, ¿no? Son oraciones muy bonitas, muy devocionales, podríamos decir así, pero hay cuando nuestra intención es tomarle una rutina, ¿no? O hacer de esa palabra o de esas oraciones algo, pues, no notorio en nuestra vida, ¿no? Y ya no notorio, sino cuando hay de aquellos, cuando se hace simplemente para que se les glorifica al que lo hace, ¿no? O se les tome en prestigio, ¿no? Que es a donde van los tiros aquí. Bien, y sobre esto, el cuarto secreto, vamos a comentar esta palabra, tamellón. Dice Kinner, como siempre da esos aportes no tan culturales. Dice tamellón, la habitación más privada. Bueno, esto dice Eric de France. Luego hablaré un poco de Kinner sobre esto. Es probable, dice, que fuera la única habitación en el siglo I, este lugar, tamellón, un almacén interior en cada casa que se podía normalmente dar en cada casa judía o casa palestina ordinaria, que era ese lugar donde el único lugar donde se tenían las casas bajo llave, ¿no? Hoy en día las casas tienen llaves, hasta en los baños es normal, pero hay mucha gente que hasta en su propia habitación tiene llave, ¿no? Le ponen pestillo, sobre todo para aquellos que alquilan habitaciones, ¿no? Pero, pues en la antigüedad no era así. En la antigüedad era pues simplemente un lugar donde te tenía el almacén, a lo mejor las cosas que se acumulaban, o los tesoros, o los objetos de valor. Porque claro, en el siglo I también habían ladrones, muchos, como los hay hoy en día, ¿no? Hoy hasta más, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Pero era ese lugar, ¿no? El tamellón. Aunque en este último caso es el objetivo, no es la oración, sino la seguridad frente al juicio de Dios sobre otras personas. Bueno, me estoy adelantando, está hablando del contexto de Isaías que hemos hablado, ¿no? Y tamellón aparece en la Septuaginta también, como ese lugar secreto, o ese lugar donde secretamente también se correlaciona con esta sección, porque en Segundo de Reyes, en la Septuaginta, se utiliza tamellón. Dice Segundo de Reyes 4:33, entró al cuarto, cerró la puerta, y el cuarto es tamellón, cerró la puerta y oró al Señor, ¿no? Es el lugar más íntimo. Aquí Jesús pone ese lugar más íntimo, ese tamellón, que en el primer siglo era un almacén, para realmente hacer una analogía realmente de la oración secreta, íntima y del corazón, ¿no? De devoción. Sigue diciendo, en tal lugar secreto el discípulo encuentra al Dios, esto me gustó mucho, que dice Franz, quiero que prestes atención, en tal lugar secreto el discípulo encuentra al Dios que está en secreto, ¿no? ¿Dónde está Dios? En los cielos de los cielos, más allá de los cielos, ¿no? Las cavidades de los cielos. A Dios nadie la ha visto, dice la Escritura, ¿no? Solo en su expresión corpórea, podríamos decir, Yeshua. Pero en el lugar secreto es donde encontramos al Dios secreto, ¿no? Que obviamente se ha manifestado visiblemente, dice Pablo a los romanos, etc, etc. Pero en ese lugar encontramos al Dios que está en secreto. Esta notable frase, utilizada aquí y en el verso 18, sugiere no solo que Dios es omnipresente, incluso en el lugar secreto, sino que también es que el mismo es invisible, un marcado contraste con sus pretendidos adoradores. Es interesante esto, me gustó. Porque ¿qué quieren los pretendidos adoradores o los que se expresan en público? Mostrarse, que sean visibles, ¿no? Sin embargo, aquel el que se mete en un lugar secreto, que no lo hace para que lo vean, que está buscando al Dios que está en lo secreto, que nadie puede ver, y que obviamente está pretendiendo adorar, ¿no? Y está haciendo un contraste de aquellos que buscan lo contrario, ponerse en lugar público, ¿no? Y que sean vistos, ¿no? Interesante esto. Me gustó ese aporte. Bien. Vamos a terminar con las últimas dos diapositivas. Aquí tenía sobre este término, que lo tengo en las notas al margen, pero no, lo vamos a dejar. El tamellón era ese lugar, ¿no? No quiere decir que fuera el lugar de la oración, que ya luego los discípulos establecieron, ¿no? Era una analogía de la condición cuando uno ora en esa intimidad con Dios, ¿no? Ese es el sentido. Bien, sigue diciendo,
y aquí cito a Stott, dice, Tasker señala que la palabra griega para aposento, que es esta palabra tamellón, en el cual vamos a retirarnos a orar, se usaba para referirse, como he dicho, a la bodega donde pueden guardarse los tesoros. La implicación puede entonces ser que hay tesoros que nos esperan también cuando oramos, ¿no? Y dice Stott, en realidad las recompensas ocultas en la oración, dice, son demasiadas para enumerarlas, ¿no? ¿Cuántos no en oración íntima con Dios pura han visto los resultados, ¿no? Todos, ¿no? Todos, como dice el profeta también, ¿no? Buscarle prontamente, ¿no? O lo más pronto, porque él se va a dejar hallar, ¿no? Porque él le place, ¿no? Mostrar también y responder las oraciones de los justos, ¿no? Por eso dice Pablo, la oración que dice el justo puede mucho, ¿no? Puede mucho. La oración es muy estimada. Las oraciones de los santos, ¿no? No a los santos, sino las oraciones de los que son rociados con la sangre del santo de los santos, ¿no? Aquellos son los que pueden decir en su interior, como dice Pablo, en Romanos capítulo 8, Abba, Padre. Y sobre esta palabra también, ya vamos a hablar más tarde, el sábado que viene, de esta expresión aramea, ¿no? Abba, que es una expresión muy característica, ¿no? Pero su expresión literal y su contexto era papi, ¿no? Era intimidad. El decir Abba, dicen que los primeros niños judíos, lo primero que se solían decir era Abba, ¿no? Abba. Y yo lo veo en mi hija, ¿no? Que lo primero que dijo es papá, antes que mamá. Pero ya dice mamá, ya dice muchas cosas, ¿no? Tan pequeña. Pero esa era esa expresión, Abba, ¿no? Intimidad o cercanía. Y el Señor recompensa las oraciones, ¿no? Se place. Él le place recompensar, le place contestar. El problema es que muchas veces no vemos el resultado de ciertas oraciones, porque Dios tiene otro propósito en su soberanía, ¿no? Algunos dicen, yo he estado orando por años, ¿no? Por una cosa y no me ha contestado, no me ha respondido. Ahí podríamos decir que obviamente Dios conoce tu presente, tu pasado, tu futuro, y muchas veces nos lleva a situaciones en las que no entendemos en ese contexto momentáneo, pero que luego entendemos. Y Él al final la responde, de una manera u otra, no como tú quieras, pero vas a poder decir al final, Él ha escuchado mi oración, ¿no? Él la ha escuchado. Bueno, vamos a seguir, vamos a terminar con la última diapositiva. Siguiendo con John Stott, citando, el énfasis, dice de nuestro Señor, en la necesidad de lo secreto no debería llevarse a los extremos, como he venido diciendo. Interpretarlo con literalismo rígido sería caer en el mismo fariseísmo contra el cual Jesús nos advierte. Si toda nuestra oración debería guardarse en secreto, tendríamos que dejar de asistir a la iglesia, abandonar las oraciones en familia y las reuniones de oración. Su referencia aquí es la oración privada. Las palabras griegas están en singular, como lo indica la VRV, mas tú cuando ores en tu aposento y cerrá la puerta, ora a tu Padre. Yeshua no ha llegado aún a la oración pública, que lo va a hacer más tarde. Cuando lo hace nos dice que oremos en plural, fíjate, en plural, Padre nuestro. Y uno difícilmente podría decir esa oración solo, en secreto. Más que ensimismarse en los mecanismos de lo secreto, necesitamos recordar que el propósito del énfasis de Jesús es la oración, en la oración secreta y ese es el propósito, purificar nuestras motivaciones al orar. Bien, y terminamos con esto amarillo, esta última cita de Stott, sobre esta oración en secreto. Así como debemos ofrendar por amor genuino a Dios, ¿no? Que hemos hablado de la limosna, de la verdadera limosna genuina, también debemos orar por genuino amor a Dios. Ese es el contraste. Nunca debemos usar
ninguno de estos ejercicios como barniz, me ha gustado esta expresión, como barniz piadoso de nuestro amor propio, ¿no? Es decir, para relucir. ¿Qué hace el barniz? Cuando tú barnizas, bueno, Andrés sabe bien, ¿no? Que barniza, es carpintero. ¿Qué hace? Relucir, ¿no? Un artilugio, una puerta o un mueble. Y algunos utilizan este barniz para sacar a relucir su piedad, ¿no? Y aquí es donde Yeshua está señalando, y lo está señalando fuertemente. Está llamando, sois actores, hipócritas, ¿no? No diferencia nada de estos griegos que están con sus máscaras en los teatros, tomando papeles que no les corresponden, secundarios, papeles, interpretando papeles, situaciones. Así lo eran muchos, ¿no? No todos, pero así lo eran muchos. Ay, pero hay de aquel que ora debajo de la higuera, ¿no? En lo íntimo, en ese tamellón, ¿no? Más que en lo íntimo, como digo, en la condición genuina del corazón, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Luego veremos esa analogía también de los gentiles. Y entrando a la oración modelo, ¿no? Al Padre Nuestro, que veremos algunos detalles muy interesantes y que siempre aporta tanta luz y tanta riqueza, ¿no? El ir verso a verso y el ir desgranando la palabra de Dios, ¿no?